Hola, bienvenidos. En este video analizaremos algunas de las críticas que se han planteado con respecto al sistema de seguridad social público, en especial con respecto a herencia, expropiación y propiedad de los fondos. Veamos de qué se trata. Bien, aquí tenemos las tres principales críticas que se han difundido por los medios de comunicación. La primera de ellas afirma que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. La siguiente dice que podrán expropiar los fondos de pensiones. Y la última se refiere a que los fondos de pensiones ya no serán heredables. Bien, echemos un vistazo entonces a lo que dice la constitución que han propuesto. Lo central con respecto al tema de pensiones está en el artículo 45, el que dice, toda persona tiene derecho a la seguridad social y fundada en diversos principios. Aquí da un detalle de los principios que sustentan este derecho, ¿ah? Sostenibilidad, es decir, que los ingresos o cotizaciones sean capaces de cubrir las prestaciones en el mediano y largo plazo, ¿no? Después tenemos acá suficiencia, beneficios para asegurar una pensión aceptable o digna, como queramos llamarlo. Y otro destacado es solidaridad, contar con fondos necesarios para apoyar a los que menos tienen. Estos son los principios que se deben contemplar al crear las leyes del sistema de seguridad social que establece el artículo transitorio 27º, ¿ah? Ahí se establece y se da un plazo de 12 meses. También en el artículo 45, en el punto 3, define la política de seguridad social. Se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, algo mixto, ¿no? Y los recursos con que se financie la seguridad no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios. En resumen, se comprueba que la constitución que han propuesto no se refiere a la propiedad de los ahorros previsionales, tampoco a la posibilidad de expropiar los fondos, ni a la posibilidad de heredar los fondos, ¿ah? O sea, las críticas que se han planteado no están contenidas, no se expresan en la constitución, pues deja estos puntos a resolver por los proyectos de ley. En general, las constituciones dejan que las leyes resuelvan estos aspectos, lo cual da más flexibilidad a las necesarias adaptaciones futuras. Esto se observa en las constituciones de diferentes países y también en nuestra actual constitución. Veamos eso ahora. Veamos entonces lo que dice la constitución actual, la constitución de 1980, respecto a seguridad social. Eh, el artículo 19 y exclusivamente en su punto número 18 se refiere al derecho a la seguridad social y lo describe en forma bastante general, ¿ah? Por lo tanto, tal como vimos en el caso anterior con respecto a las críticas, esta constitución no establece el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, ¿ah? Solo posteriormente, con la ley 18.152, en un artículo único, se aclaró la garantía constitucional sobre derecho a propiedad con reajustabilidad de pensiones. Y en cuanto a la herencia de los fondos de pensiones, tampoco está considerado en la Constitución del 80, pero fue regulada posteriormente por el decreto de ley 3.500, artículo 72, que estableció el sistema actual de pensiones. Finalmente, tampoco se establece que los fondos no podrán ser expropiados. Es decir, en este caso fueron las leyes las que despejaron las dudas que hoy se manifiestan como crítica a la constitución propuesta, ¿ah? Y la constitución de 1980, como observamos acá, este es el total del contenido que tiene en cuanto a derechos de seguridad social. Dejó bastantes definiciones en el ámbito de las leyes. Es importante revisar la situación actual. Veamos el sistema de pensiones actual, el que comprende tres pilares. Es un sistema mixto, ¿ah? Que ha ido evolucionando en el tiempo. El primer pilar se denomina solidario y fue creado recientemente, en el año 2008, ¿ah? Y contempla sistemas de pensión básica solidaria, aporte provisional solidario. Está focalizado en el 60% de la población de menores ingresos y se financia con recursos fiscales e impuestos. Luego está el pilar contributivo voluntario, creado en 1987 y perfeccionado luego en los años 2001 y 2008,
y está creado para quienes desean ahorrar de manera voluntaria para mejorar pensión o bien adelantar jubilación. Y ahí están los tipos de ahorro y es financiado con ahorro individual voluntario con incentivos tributarios, administrado por AFP, bancos, instituciones financieras, etc. Finalmente está el pilar contributivo obligatorio. eh, es administrado por las AFP según la ley 3500 de 1980 y definido como un sistema de capitalización individual obligatoria, ¿no? Focalizado en pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, y por supuesto financiado con cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Veamos ahora las características del sistema de capitalización individual AFP. En nuestro actual sistema de capitalización individual obligatoria, los trabajadores deben efectuar cotizaciones, ¿ah? Una de ellas son las cotizaciones obligatorias en la cuenta individual, que son de un 10%, más las comisiones de la AFP, que son variables dependiendo de la AFP que contraten, ¿ah? Ahí se llegan a porcentajes en los rangos que se indican acá. Y se agrega esto a comisiones por retiro programado y renta temporal, que son porcentajes sobre la pensión, y también la AFP cobran comisiones administrativas de cuenta PB como porcentaje sobre el saldo. Luego están las cotizaciones voluntarias, que son cuenta de ahorro voluntario, cuenta 2, ahorro previsional voluntario, APB o bien APBC, como sea el caso. Dado que los fondos en las cuentas individuales de la AFP son propiedad de los afiliados, si al morir quedan remanentes, esos dineros son heredables. Así es la actual situación. Luego, una vez que el trabajador decide entrar en jubilación, aparecen las modalidades de pensión y también aparecen otros actores que son las compañías aseguradoras que ofrecen alguna modalidad de pensión distinta a la que se puede lograr con la AFP. Así tenemos modalidades de pensión de retiro programado otorgadas por la AFP. El dueño de estos fondos son los afiliados. Sí se puede heredar esos fondos al tener la modalidad de retiro programado, y el monto de la pensión es variable con ajuste anual. Luego está la renta vitalicia, que es la que proporcionan las compañías, ¿cierto? En la modalidad vitalicia, la AFP traspasa a la compañía de seguros de vida los fondos provisionales del afiliado para financiar la pensión contratada. Por lo tanto, al seleccionar esta renta vitalicia, el afiliado deja de tener propiedad de sus fondos. El tipo de administración, como lo vimos, compañía de seguro, el dueño de los fondos, por lo tanto, es la compañía de seguro, no hay posibilidad de herencia, por la misma razón, y el monto de la pensión es fija, establecida en UEF. Y luego hay otras modalidades que son combinaciones de ambas, ¿no? Como vemos, los fondos con retiro programado sí son heredables actualmente, y los fondos de renta vitalicia y combinaciones con AFP no son heredables, no dejan herencia. El afiliado tiene posibilidad de solicitar, en estos casos de renta vitalicia, condiciones especiales de cobertura para mejorar la situación de su beneficiario y otorgar una posible pensión de sobrevivencia. Echemos un vistazo a lo que son las mejores pensiones, sistemas de pensiones del mundo. Para ello existe el Índice Global de Pensiones Melbourne-Mercer, que hace un ranking basado en este índice y selecciona los mejores sistemas de pensión mundial. Los tres primeros lugares corresponden a Islandia, Holanda y Dinamarca, con sistemas mixtos, ¿ah? Estos sistemas mixtos se basan en pilares, tienen tres pilares, y son la tendencia mundial estas definiciones, y comprenden un fondo común financiado con impuestos, un aporte obligatorio de los trabajadores y empleadores como capitalización, y un ahorro privado voluntario también como capitalización. Eh, Periódicamente se definen mejoras o recomendaciones, por ejemplo, del Banco Mundial, la OCDE, las más importantes las realizó en 2013 y 2015, y también ha surgido el Producto Pan-Europeo de Pensiones Individuales, que se incluyó en el 2016. Por lo tanto, son sistemas que se soportan en mejora continua, por lo que las constituciones se caracterizan por su simplicidad, para permitir flexibilidad, dejando las definiciones para proyectos de ley. Ejemplo de estas constituciones vemos acá, digamos, ¿no?
Son textos constitucionales muy simples. Islandia con un único artículo, lo mismo Holanda con uno mucho más simple. Esa es la realidad y prefieren este estilo de desarrollo de las constituciones. Bien, entonces tomando en consideración los antecedentes que hemos presentado, veamos conclusiones respecto a las críticas. La primera de ellos establecía que los trabajadores ya no serán dueños de su ahorro previsional. La nueva constitución propone un sistema mixto, con cotizaciones obligatorias y rentas de la nación. Obviamente, lo que sea cotización individual, obligatoria o voluntaria será propiedad del trabajador. Según el artículo 78, la propiedad de cada uno cubre toda clase de bienes, dentro de los cuales están los fondos de pensiones, por supuesto. Por lo tanto, los fondos de pensiones son parte de nuestros derechos de propiedad. Así, somos dueños de las cotizaciones individuales, aun cuando no se dice directamente ni en la Constitución actual ni en la propuesta. Frente a la crítica de por qué no se especificó claramente que los fondos eran propiedad privada, eso implicaba otros problemas, pues el artículo 78, en él habría que haber listado todos los tipos de bienes. Y, y eso es casi imposible. Por ejemplo, casas, autos, cuentas de ahorro en el banco, acciones, etcétera. Una larga lista de elementos. Si uno quedaba fuera de la lista, significaba que no era parte de la propiedad. Por lo tanto, no era factible. El artículo 78 establece toda clase de bienes. Protege en muy buena forma cualquier tipo de bien. Los fondos de capitalización individual son bienes y están protegidos. Las leyes definirán en detalle cómo operará este sistema mixto y cómo se financiará la solidaridad dentro de otros aspectos. La siguiente crítica decía, podrán expropiar los fondos de pensiones con esta nueva constitución. En ninguno de sus artículos de la constitución propuesta se establece la posibilidad de expropiar fondos de pensiones. Tampoco lo establece la actual constitución que ya revisamos. Los fondos de cotizaciones individuales son parte de los bienes que define el artículo 78, ¿cierto? En el punto 1. Si por alguna razón alguien quisiera expropiar los fondos, se debería respetar lo dispuesto en los puntos 3 y 4 de este artículo 78, es decir, aprobar una ley y luego deberían indemnizar a justo precio, es decir, a valor de mercado. Entonces no tendría sentido hacerlo, ya que la persona tendría que ser resarcida con la misma cantidad o monto de su fondo, más reajuste de intereses hasta la fecha en que cada expropiado jubile, a sus 60 o 65 años, como sea. En resumen, no se establece la posibilidad de expropiar, ya que la misma Constitución establece una indemnización equivalente y sería absurdo expropiar algo que deben devolver incluso con mayor valor. Bien, pues la última crítica que hemos analizado, los fondos de pensiones ya no serán heredables, eso dice. Como ya vimos en el artículo 45, se define un sistema mixto financiado con cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Recordemos que el actual sistema de AFP hay tipos de pensiones en los cuales no es posible heredar. Las modalidades de pensión vía renta vitalicia no son heredables. En cambio, sí lo son las con retiro programado, como ya lo revisamos. Como se tratará esta propuesta de un sistema mixto, los fondos individuales, obligatorios o voluntarios que van en la cuenta personal, en caso de fallecer el cotizante, serán obviamente heredables. Luego, dependiendo de la modalidad de pensión que elija el trabajador, podrá o no tener posibilidad de heredar. Eso se definirá al aprobar el proyecto que exige el artículo transitorio 27 que vemos acá. Por último, debemos recordar un proyecto de ley que duerme en el Congreso, el que incrementó o propuso incrementar en 6% las cotizaciones. En ese caso nunca se resolvió la propuesta de que un porcentaje iría a solidaridad y en ese caso no son propiedad de los cotizantes en forma individual, no son heredables en caso de fallecimiento. Sí, el porcentaje que iría a la cuenta individual, por supuesto, que cumpliría con esa necesidad. En resumen, no es válido asumir que los fondos no serán heredables, pues la Constitución no lo expresa, ya que lo deja que se defina por ley como ocurre en la mayoría de las constituciones del mundo. Pero siempre las cotizaciones de los trabajadores que van en su cuenta personal serán heredables.
Bien, eso es todo. Muchas gracias. Espero haber despejado algunas dudas. Ahora a votar. Apruebo o rechazo según lo estimen conveniente.